Muy buenas tardes, hermanos. La segunda semana de la Cuaresma siempre nos sitúa en el monte del Tabor, en esa experiencia de la transfiguración. Así como siempre vemos las tentaciones para iniciar esta etapa de preparación a la Pascua, hemos de pasar también por esta otra, que no hemos de confundir tampoco como un fin en sí mismo, sino como un tránsito para una preparación, para otra montaña un poquito más difícil de sobrellevar, que va a ser el Calvario. Vamos a situarnos ahí en la transfiguración. Me reía un poquito antes de empezar la misa porque algunos de los feligreses que salían de la misa de una me comentaban que qué bonito había hablado el padre Ricardo, que les había subido al monte. Y yo les decía, pues yo ahora les voy a bajar. Porque es una tentación bastante simplona la de quedarse en el Tabor. Vamos a ver un poquito, vamos a intentar entender mejor esto. Qué bien se está aquí, dice San Pedro, cuando están en lo alto de la montaña. Vamos a hacer 3 tiendas. Tentación común del cristiano, ¿no? Quedarnos en los sitios de satisfacción. Es curioso ver, hermanos, cómo el hombre se preocupa de construir siempre una tienda, una casa para Dios. Quien, por el contrario, ha bajado a la tierra y se ha encarnado precisamente para habitar en la casa de los hombres. Pero parece que esto no nos gusta mucho, que viva en nuestros hogares. Entonces le construimos uno para él, donde poder mantenerle un poquito a la distancia, ¿no?, de nuestra realidad personal. Y en este sentido, yo digo que mucha gente religiosa, cuando quiere honrar a Dios, no encuentra otra mejor manera que construirle una iglesia. Pero no pensamos que Él quiere hospedarse en nuestra casa, que Él quiere habitar nuestra vida, vivir y habitar el centro de nuestros quehaceres cotidianos, estar presente siempre a nuestro lado. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Dios se contenta siempre con menos de aquello que pretendemos darle, pero quiere más de aquello que nos privamos para nosotros mismos. Y el corazón del hombre es su lugar preferido para habitar. Y ahí es donde deberíamos nosotros construir nuestro Tabor, en nuestra vida, en nuestro quehacer cotidiano. Ahí donde Jesús se debe de transfigurar permanentemente para ayudarnos también a transformar nuestra vida, nuestra realidad a veces tristemente de pecado, en gracia y bendición. Si recordamos la Navidad, también hay un texto muy alusivo a esto. Dice Lucas 2:7, no había sitio para ellos en la posada. No había sitio para Jesús, que iba en el vientre de su madre María en la posada. Y quizá muchos nos hemos sentido culpables de aquel desaire que se le hizo a Dios en aquel primer momento de su vida, y lo que implica también como desaire, ¿no?, de cuántas veces le hemos cerrado la puerta a Jesús en nuestras vidas, cuántas veces le hemos negado esa posada. Y queremos remediarlo, pero Jesús en el fondo ya no quiere posadas. La hospitalidad que pretende es siempre la doméstica, es decir, el hogar familiar. Ahí es donde Él quiere habitar. Ese deseo de la tienda quizá responda, por tanto, ese deseo de Pedro, ese deseo nuestro, implícito, quizá responda al deseo inconsciente de tener y mantener a Dios a cierta distancia, ¿no?, para que no se implique mucho en nuestra vida. Es como querer circunscribir y recortar su presencia a ciertos lugares, a ciertos tiempos concretos, ¿no? En la capilla de Tlacopac, el domingo, a la misa de 2. Ahí me encuentro yo con el Señor, muy bien, ese va a ser mi Tabor. Pero, ¿y el resto de los 7 días de la semana? Cada uno con sus 24 horas. Le dejamos aquí encerradito a Jesús y nosotros nos vamos a hacer nuestro capricho, nuestra vida, ¿no?, al margen del Señor.
Es decir, definimos muy bien los tiempos de Dios, los lugares para Dios, pero no nos prestamos precisamente a ese juego al que Él nos invita con su encarnación. Nos está diciendo precisamente que quiere ser parte de nuestra historia y de nuestra realidad diaria. Este es el verdadero misterio de Dios. Yo recuerdo un sacerdote que comentaba y decía así: créeme que el misterio más difícil de entender de Dios no es el de la Santísima Trinidad, ¿no? Porque no es un tema de entender racionalmente, porque el misterio no se puede razonar. El misterio más difícil de entender de Dios y de aceptar es precisamente el de la encarnación. ¿Quién acepta tener a un Dios siempre a tu lado? Esa es la encarnación. Muchos cristianos prefieren, sigue diciendo este sacerdote, prefieren ir a buscar a Dios a su casa antes que dejarse encontrar por Él en la nuestra. Permanecer de rodillas durante un tiempo y después, una vez en pie, recorrer los propios caminos sin el riesgo de encontrarse al lado a Dios en cada momento. Qué hermosa reflexión, ¿no? La que estamos haciendo, qué difícil también de luego hacer la vida y hacer la realidad. Un Dios bajo la tienda nunca estorba, no molesta y sobre todo no denuncia nuestros errores. Y permanecer con Él en la montaña, como dice San Pedro, es hermoso, es bonito, qué bien se está aquí. Lo malo es que Él baja enseguida y nos devuelve al asfalto y allí te lanza una propuesta. Es hermoso para mí estar aquí. Así como Pedro le dijo arriba, es hermoso para mí estar aquí. Ahora Jesús, que baja al valle de nuestra realidad personal, nos dice: qué bien estoy aquí con ustedes. Y esa es la propuesta. Si quieres, entro bajo tu tienda. Y sabe que tenemos que pensarnos bien esto. ¿Aceptamos realmente? ¿Queremos aceptar a Dios en nuestras vidas? ¿Queremos vivir el auténtico milagro de la transfiguración y no de la deformación religiosa de Dios? Esta es la cuestión. Quedarse en el Tabor, por tanto, hermanos, es una alienación. Y quiero que entiendan bien este concepto. ¿Qué es alienante? Es la pérdida de la razón o la pérdida del sentido, tal como lo define la Real Academia de la Lengua Española, o la pérdida de la personalidad y de la propia identidad. Eso es alienarse. Y es en lo que hemos convertido nuestro cristianismo. Hemos perdido nuestra identidad auténtica de ser cristianos, porque hemos deformado la esencia de nuestra religión a conveniencia. Eso es bajar del Tabor y no quedarnos en él. Pensar que lo importante no es tanto descender nosotros, cuanto procurar que todos suban donde nosotros nos encontramos cómodos, donde nosotros estamos. Eso es alienante. Eso es por lo que famosos comunistas, como Carlos Marx, como Nietzsche, terminaron definiendo el cristianismo como el opio del pueblo. Nosotros les conducimos a ese juicio por la manipulación que hicimos de nuestra religión. Jesús ciertamente no lo entiende así. Él baja del Tabor para subir al Calvario, baja hasta lo ínfimo, hasta el lugar más inferior en la tierra para hacerse prójimo universal, es decir, para salvar a todos. El más pequeño de todos para ser el hermano de todos y no en el privilegio de unos pocos en lo alto de la montaña. No quiere anticipar, por tanto, la gloria para sí y para los suyos, una gloria que Él quiso, precisamente a través de su muerte, alcanzar para todos. Eso es lo que en nuestra religión llamamos la caridad, el principio básico de nuestra religión, el amor. Pero aquí es donde nos deberíamos de sentir todos cuestionados. Esa comunicación de vida, esa solidaridad con el hermano, ese caminar con el hombre en ese valle de lágrimas donde muchas veces nos encontramos, ese descender para subir juntos, no ya al Tabor, sino a Jerusalén,
donde no sin mucho sacrificio de vida se logrará esa salvación para todos. La pregunta que yo me hago aquí es, ¿qué es lo que no hemos entendido del cristianismo? Una religión sin caridad no es cristiana, no es de Cristo, no es la que Él nos enseñó. Por tanto, deberíamos de preguntarnos si realmente se conserva algo de celo apostólico en nuestras vidas. Si venimos a la iglesia solamente para salvarnos nosotros, o sentimos la responsabilidad de que nosotros tenemos que ser la luz para la salvación de todos los hombres. Esa es la misión de la iglesia. Entonces hemos convertido el templo, hagamos 3 tiendas, construyamos a Dios una iglesia, ahí donde nos vamos a reunir nosotros, los buenos, los que nos vamos a salvar. Los demás, allá se las vea cada uno. No es culpa nuestra, no. Ese no es el mensaje que Jesucristo nos está diciendo. Quedarse en el Tabor, por tanto, hermanos, sería una especie de dar limosna de nuestra abundancia, ya no caridad, ¿no? Dar un poco de limosna de nuestra abundancia, dejar caer migajas de nuestra mesa bien provista, de los dones de Dios, a los cachorros que ocupan el último lugar en el festín de la vida. Les dejamos caer un poquito, pero nada más. Nosotros vamos a disfrutar del marcar. Por tanto, hermanos, este domingo de Cuaresma nunca debemos de prescindir, cuando hablamos del Tabor, del Calvario, porque uno es el camino hacia el otro. Es un anuncio de la gloria, ¿no?, que van a haber después de la muerte para que no se desanimen sus discípulos, pero no es el fin quedarse en él. El marcar la vida de Jesús, ¿no?, y la nuestra, pensar que tanto el Tabor como el Calvario muchas veces jalonan la existencia del cristiano. Hay que subir al Tabor, sí, es cierto, desde la rutina de la vida, para no perder esa perspectiva de la santidad, de la salvación, para recuperar el ánimo, para ganar esperanza, pero sin perder de vista nunca el Calvario. Porque si así sucede, si huimos del sacrificio de la vida, entonces nuestra religión será simplemente un fuego fatuo, una ilusión, más que una esperanza. Tabor y Calvario, por tanto, son 2 modos de ver la vida y de posicionarse frente a ella. Ilusión, idealización y evasión sería quedarse solamente en el Tabor. No hay que quedarse en esa visión idealizada, ideologizada, podríamos decir, de la realidad, sobre todo los que viven enmarañados, ¿no?, o aferrados a la montaña mágica de su propia transfiguración. Porque a veces la expresión de Pedro, lo dice todo. En el fondo se está mirando a sí mismo, ¿no? Y no hay mayor defecto que el confundir transfiguración con desfiguración. Son 2 conceptos totalmente distintos. Y yo creo que aquí, más que transfigurarnos con Cristo, lo que hemos hecho es deformar a Cristo en una idea falsa de lo que Él es. Muchas veces desfiguramos a Cristo imaginándolo a nuestra conveniencia y respondiendo a nuestros caprichos. Y cuando el cristiano no acepta a un Cristo, a un Jesús que se transfigura, hace sus propias desfiguraciones. El Padre no pide que se le contemple. Esa es la deformación sustancial del Tabor. Pide que se le escuche. ¿Y realmente estamos dispuestos a escuchar a Dios? O venimos, miramos y nos vamos. Pero ¿escuchamos? Hablamos mucho. Escuchar yo creo que poco. Por eso la única llamada del Tabor, la voz de Dios dijo: este es mi Hijo, el amado, escúchenle. No dice mírenle, contémplenle lleno de gloria, no, escúchenle, ¿qué tiene que decirles? Para que después sepan qué tienen que hacer y poder cumplir con su misión. ¿Tenemos capacidad de escucha?
que implica precisamente disponibilidad al cambio? ¿O queremos seguir siempre igual? Moisés y Elías, que aparecen ahí con Jesús, lo que hacen es trazar precisamente ese camino del éxodo. Un éxodo hacia Jerusalén, no ya a la tierra prometida como originariamente en el Antiguo Testamento, sino un éxodo nuevo a la Jerusalén celeste, ahí donde Jesús habrá de morir en el Calvario, pero ahí a donde todos tenemos que llegar también en ese triunfo definitivo de la muerte y resurrección. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta el final? ¿Estamos dispuestos a morir con Él? Yo creo que hay aquí, queridos hermanos, en esta expresión, que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, en esa propuesta de Pedro, un doble equívoco. Lo resumo así. Primero, un torpe intento de acaparar a Cristo, de doblegarlo a nuestras propias exigencias o comodidades, de limitarlo precisamente en su misión, de apropiárnoslo de una manera totalmente egoísta, de bloquearlo precisamente en el cumplimiento de ese proyecto del Padre en favor de todos los hombres y no de unos pocos. ¿Recuerdan las tentaciones la semana pasada cuando les decía que el fondo y la esencia de la tentación, la pretensión del demonio era apartar a Jesús del plan de Dios? Bueno, pues esto es lo que está haciendo ahora Pedro de nuevo en el Tabor. Pretende apartar a Jesús de la pasión y quedarse simplemente con la gloria, con el triunfo, con lo fantástico. Y a veces nosotros somos herederos, ¿no?, maravillosos de San Pedro. Y segundo, Pedro confunde la pausa que Jesucristo hace en su itinerario con el final del mismo. Aquí termina todo, aquí estamos bien, ¿no? Ya tenemos la gloria. No. Quiere prolongar indefinidamente ese instante que debe servir más bien para ponerse en camino y aceptar, ¿no?, la lucha que hay que experimentar precisamente allá abajo. No arriba en el Tabor, sino abajo. Vivir cotidianamente en el asfalto de cada día. La fe, por tanto, hermanos, se afianza en la luz de la montaña, en la luz del Tabor, ciertamente, pero se curte sobre todo en la oscuridad del llano, en nuestro quehacer diario. Y está hecha la fe de certezas, pero también de dudas, de seguridades, pero sobre todo de incertidumbre, de consuelos, pero muy mucho de tormentos, de paz y sobre todo de aspereza. Esa es la fe auténtica, la que vivimos cada día. Y los cristianos debemos tener ese coraje de ganar siempre de nuevo la llanura, el valle, la vida, y de afrontar cada día de nuevo el asfalto. La transfiguración, por tanto, hermanos, nos recuerda un riesgo: desfigurar a Cristo. Nos precisa un desafío: no darle a nadie el lugar que le corresponde solamente a Dios en nuestra vida. Y nos indica una tarea: escuchar y poner en práctica sus enseñanzas, que podríamos resumir incluso con lo que acabamos de escuchar en la primera lectura del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham: sal de tu tierra, ¿sí?, sal de tu hogar, deja tu familia y ve a donde yo te indicaré. Una misión que hay que cumplir: salir, subir, escuchar y volver a bajar para encontrarnos en la realidad de nuestra vida. ¿Qué significa ese salir? Yo diría incluso de nosotros mismos. Salir de aquello que te resulta tan conocido y tan querido, de esos dulces lazos que te atan a personas, a lugares, a cosas. No instalarte, no acomodarte, porque toda atadura en la vida nos quita libertad para poder seguir a Cristo. Salir también, y aquí quizá es la clave más escandalosa que yo siempre comento, salir de nuestro propio templo, de tus costumbres religiosas, de tus firmezas ideológicas, de tu culto rutinario, salir de todo aquello que te da seguridad ante Dios, porque Dios
es siempre más de lo que nosotros creemos y está siempre más allá de donde nosotros estamos. Por tanto, no nos podemos quedar parados. Hay que seguir siempre caminando para alcanzarlo. Salir de nosotros mismos, de nuestras estructuras cómodas y seguras que sirven de refugio a nuestros complejos o incluso a nuestros encantos narcisistas elevados a la adjetivación de religión. Cuidado. Transfiguración, sí. Deformación, no. Ahí está el reto de nuestra fe, de nuestra vida diaria con Dios, dejarle habitar con nosotros, bajar con Él, ¿no?, al fondo y ser testigos de la fe en medio del mundo. Que así sea.